Hola amigos, doctores, estudiantes de medicina y al público en general que le interesen estos temas. El día de hoy veremos un tema de suma importancia en la neurología y es síndromes medulares. Así que vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con la definición. Tenemos que síndrome medular es cualquier condición patológica que afecte a la médula espinal, sin precisar su etiología, y se expresan por síndromes que combinan tanto los trastornos motores, sensitivos y vegetativos. Ahora bien, la lesión medular es el resultado de una agresión de la médula espinal que produce una alteración, ya sea de forma temporal o permanente, en las funciones tanto motoras, sensitivas o autónomas de un individuo. Ahora vamos a ver la epidemiología. Vemos que es un tanto frecuente y algunas veces infradiagnosticada, más sin embargo nosotros debemos de conocer este tema para que el día que nos enfrentemos a un paciente que tenga este síndrome medular, sepamos el protocolo a realizar. Entonces vemos acá los datos epidemiológicos, que entre 250,000 a 500,000 personas sufren lesiones medulares cada año en todo el mundo. Entonces vemos que no es una cifra menor. Vemos que hay una relación hombre-mujer de 4:1. Los accidentes de tráfico son la causa principal de toda lesión de la médula espinal, traumáticas en un 38%. Vemos que se va a presentar en dos picos de edad, de los 15 a los 29 años y la segunda a partir de los 65 años. Se calcula que la incidencia anual de la lesión medular en México es de 18.1 por millón de habitantes y ocurre con mayor frecuencia en hombres en edad reproductiva, es decir, de los 16 a los 35 años de edad. Ahora vamos a ver la etiología, que va a variar dependiendo al tipo de síndrome medular que estemos viendo. Vamos a ver lo primero, que es el síndrome de sección medular completa. Vemos que dentro de las principales etiologías tenemos las lesiones traumáticas, lesiones isquémicas, síndrome de mielitis transversa. Lo siguiente es el síndrome de hemisección medular. Acá tenemos los tumores de la médula espinal, así como hernias de disco e infecciones. Luego el síndrome de centro medular, que se puede dar por una lesión por hiperextensión en individuos con espondilosis cervical de larga data. También una hemorragia o contusión después de un traumatismo, así como lesiones de crecimiento lento como la siringomielia o el tumor intramedular. Luego tenemos el síndrome del cordón posterior. Acá tenemos dentro de las principales etiologías a la esclerosis múltiple. Vemos que más típicamente la forma progresiva primaria, el tabes dorsalis, ataxia de Friedreich, una degeneración combinada subaguda, malformaciones vasculares, así como tumores extramedulares, epidurales e intradurales. Sin olvidar a la mielopatía espondilótica cervical y a la subluxación atlantoaxial. Y tenemos también la degeneración combinada subaguda. Dentro de las etiologías, el déficit de vitamina B12, que vemos que esta vitamina es muy importante y también nos sirve a forma de nutrición de los nervios o como para protección. Luego también tenemos con menos frecuencia en la ataxia de Friedreich. Luego tenemos lo siguiente, que es el síndrome del asta ventral, que puede ser dado por la poliomielitis o bien atrofias musculares espinales. Luego tenemos al síndrome combinado del asta ventral
y fascículo córtico-espinal lateral. Y aquí tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica. Luego tenemos al síndrome de la médula anterior, que puede ser dado por el infarto de la médula espinal, así como por una hernia de disco intervertebral y la mielopatía por radiación. Ahora vamos a ver como tal la clasificación, esto en base a su extensión, que puede ser completo o incompleto. En el completo pues tenemos a la mielopatía transversa y en el incompleto a la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, centromedular o síndrome de Schneider, medular posterior, motor puro, cono medular y caudoequina, agujero occipital y medular anterior. Entonces más adelante vamos a ver el cuadro clínico de cada una de estas. Pero antes vamos a ver anatomía a forma de ubicarnos como tal las principales cosas que debemos conocer. Tenemos aquí pues una visión, por así decirlo, externa de lo que es la columna vertebral y pues la vista de la médula espinal. Tenemos aquí los discos, la médula espinal, las raíces nerviosas y las vértebras. Luego tenemos que recordar cómo está conformado el sistema nervioso central. Tenemos al encéfalo, al tallo encefálico, donde vamos a encontrar al mesencéfalo, al puente de Barolio y al bulbo raquídeo. Y pues también tenemos al cerebelo. Vemos que la médula espinal pues vamos a tener distintas porciones. Tenemos cervical, torácica, lumbar y sacra. Y pues aquí vamos a ver los distintos nervios que se van a originar en estas porciones. En la cervical tenemos 8 pares de nervios cervicales. En la torácica 12 pares de nervios torácicos. En la lumbares 5 pares. En el sacro 5 pares. Y tenemos un nervio coccigio. Y pues aquí también tenemos la médula espinal en la parte anatómica. Desde pues una visión muy general. Tenemos acá a la materia blanca y a la materia gris. Vemos que de acá se van a originar raíces posteriores, ganglios de estas raíces y pues vamos a tener los nervios. Aquí también vemos el espacio subaracnoideo y la aracnoides, así como la dura madre. Y pues luego vamos a ver un poco más la parte interna. Vemos que en la médula espinal, pues en esta parte de la sustancia gris y la sustancia blanca vamos a tener distintos fascículos y tractos que en base a dónde va a estar la lesión, pues es el tipo de síndrome medular que vamos a tener. Entonces aquí sí es muy importante conocer todos estos. Vamos a tener el fascículo grácil, el fascículo interfascicular, el tracto posterolateral, el tracto corticoespinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto espinoreticular lateral, así como el fascículo septomarginal, el fascículo propio anterior, el tracto vestíbuloespinal. Luego tenemos del otro lado el fascículo cuneiforme, el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinoolivar, el tracto espinotalámico y espinoreticular. Pues más adelante vamos a ir viendo los demás. Ahora vamos a ver la fisiopatología y cómo es que vamos a tener pues este daño a la médula espinal, y en base a esto pues vamos a tener el cuadro clínico con el que vamos a encontrar a nuestro paciente o bien pues va a llegar con nosotros. Vemos que la lesión medular es un proceso de 2 pasos que implica mecanismos primarios y secundarios. En los primarios vemos que es un trauma mecánico inicial, el cual genera desplazamiento de las estructuras de la columna vertebral. Va a ocasionar una disrupción accionarial
un daño vascular y muerte celular inmediata. Luego pues va a seguir lo secundario, que se observan cambios vasculares progresivos. Vemos que el trauma inicial genera edema, isquemia, acompañado de la liberación de radicales libres y alteración iónica. Y pues finalmente pues todo esto va a ser una cascada inflamatoria que se va a estar desencadenando. Ahora vamos a ver de la lesión medular primaria, que van a existir 4 mecanismos que generan esta lesión. Vemos el impacto por compresión transitoria, la laceración transaccional, así como la distracción, que va a ser por una flexión-distracción, y un impacto más compresión persistente, que pues es la forma más común de presentación. Vamos a ir viendo cada una de estas. Iniciamos con el impacto por compresión transitoria. Vemos que se produce en pacientes con enfermedad degenerativa de la columna cervical que sufren trauma por hiperextensión. Y vemos que este mecanismo pues es común en lo que son los accidentes automovilísticos. Esto pues no sé si ya lo han escuchado, es cuando se menciona el famoso latigazo cervical. Entonces al momento de tener esto vamos a tener una hiperextensión, que pues es esta parte en la que se hace mayor énfasis, y una hiperflexión, y pues sobre esto vamos a tener esta lesión en la médula espinal. Lo siguiente pues será la laceración transaccional. Vemos que pues hay distintos mecanismos que lo van a producir. Dentro de estos tenemos por heridas causadas por proyectiles, luxofracturas o de tipo cortopunzantes. Y pues aquí tenemos algunas imágenes representativas como tomografía y resonancia magnética, y pues allí vemos como tal las lesiones. Ahora vamos a ver el siguiente mecanismo, que es por distracción. El flexión-distracción, vemos que es el estiramiento forzado de la médula espinal. Esto va a ser secundario a la flexión, extensión, rotación o luxación. Vemos que va a ser más frecuente en personas con enfermedad degenerativa de la columna cervical. Pues igual aquí tenemos una imagen donde está en sí pues este daño. Y el siguiente pues será un impacto más compresión persistente. Vemos que se observa en las fracturas con estallido del cuerpo vertebral y retropropulsión de fragmentos de huesos, los cuales ejercen compresión en la médula espinal. Ahora bien, ya entendiendo cómo es que se da pues esta patología, vamos a poder comprender de una mejor manera pues el cuadro clínico. De igual forma, pues este cuadro clínico lo vamos a ir abordando en base a cada uno de los síndromes medulares. Vamos a iniciar con el primero, que es el síndrome de sección medular completa. Como su nombre lo dice, vamos a tener una afectación global de todas las vías medulares. Vamos a tener un compromiso total de la función motora, sensitiva y autonómica. En cuanto a la presentación, tendremos una fase inicial y una establecida. En la inicial vamos a tener una parálisis completa arrefléxica de los segmentos inferiores. Y en la establecida un aumento del tono muscular con espasticidad. Lo siguiente es el síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard, que representa entre el 1 y el 4% de todas las lesiones medulares traumáticas. Ocurre con mayor frecuencia en la columna cervical. Y acá vamos a tener síntomas ipsilaterales y contralaterales. En los ipsilaterales tendremos una paresia espástica y afectación propioceptiva vibratoria, así como una afectación motora flácida. Ahora bien, contralateral tendremos una pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Aquí tenemos un cuadro que me parece pues interesante y muy bien resumido, donde vamos a tener como tal
la vía que va a estar lesionada, cómo se va a manifestar y la alteración. Por ejemplo, Collie-Burdage vamos a tener que va a ser de forma ipsilateral, y las alteraciones vamos a tener una pérdida del tacto fino derecho. Cuando la vía afectada sea la espinotalámica lateral y ventral, se va a manifestar de forma contralateral y vamos a tener una pérdida de la sensibilidad térmico-dolorosa y del tacto grosero izquierdo. Cuando tengamos una afectación córtico-espinal lateral, es decir, sea en la primera neurona, se va a manifestar de forma ipsilateral y tendremos una parálisis espástica derecha por debajo de T10. Por último, en la segunda neurona, en el asta anterior, se va a manifestar ipsilateralmente a nivel de T10 y vamos a tener una parálisis flácida hipotónica derecha a nivel del mismo. Ahora vamos a ver el síndrome centromedular o de Schneider. Esto es muy importante porque es el más común que se ha ver afectado. Entonces vemos que es una lesión intraaxial que altera las estructuras normales de la región central o paracentral de la médula espinal. Ocurre principalmente en niveles cervicales. Vemos que a nivel lesional se manifiesta de forma bilateral. Tendremos alteración de la sensibilidad termoalgésica, así como dolor. Ahora bien, cuando tengamos una afectación mayor, tendremos manifestaciones de afectación del asta ventral medular. Aquí tendremos paresia reflexica del nivel lesional. Y también se nos menciona las manifestaciones del haz córtico-espinal con paresia espástica en los niveles distales. De acá que se mencionó que una de las principales etiologías pues es la siringomielia. Vemos que se puede extender a las astas laterales y tendremos un síndrome de Horner. Vemos que este síndrome es causado por compromiso del simpático a nivel cervical. ¿Cómo lo vamos a identificar? Tendremos pues las siguientes alteraciones clínicas: enoftalmia y también tosis, miosis y anidriosis. Vemos que el lado de la cara afectado es homolateral a la lesión. Vamos a mencionar también en el cuadro las principales vías, cómo se manifiesta y las alteraciones que vamos a tener. En cuanto a la vía de la lesión que se va a ver afectada, tenemos al cruce de las vías espinotalámicas laterales. Se va a manifestar de forma bilateral y vamos a tener una pérdida de la sensibilidad térmico-dolorosa y conservación de la sensibilidad táctil grosera. Vamos a pasar con el siguiente síndrome, que es el del cordón dorsal. Tendremos que es una enfermedad rara con una incidencia inferior al 1%. Este síndrome se ha relacionado con las lesiones con hiperextensión del cuello, alteración aislada de los cordones posteriores. Ahora bien, la presentación, tendremos una pérdida de la sensibilidad posicional y vibratoria bilateral. Se va a presentar una ataxia sensitiva y tendremos alteraciones en el equilibrio, la marcha y la coordinación. Vamos a pasar con el siguiente síndrome, que es la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Tenemos una afectación de las columnas posteriores y el haz corticoespinal lateral. Vemos que se considera un síndrome mixto y se da más que nada a nivel cervical. Ahora vamos a ver la presentación, que se da en los fascículos grácil y cuneiforme. Tendremos una ataxia sensitiva y un Romberg positivo. Acá tendremos un síndrome de la neurona motora superior, que clínicamente la vamos a identificar como parálisis espástica, hiperreflexia, un Babinski positivo, un incremento del tono muscular, así como atrofia por desuso.
Y luego tendremos el síndrome del asta ventral, que su presentación pues será el síndrome de la motoneurona inferior. Lo principal que vamos a tener en nuestro paciente pues va a ser hiporreflexia, así como fasciculaciones y atrofia muscular. Sin embargo, pues vamos a mencionar todo pues esta parte clínica que vamos a ver en esta afectación de la motoneurona inferior. Tendremos parálisis flácida, arreflexia, así como fasciculaciones, disminución del tono muscular y atrofia. Ahora vamos a ver el síndrome medular anterior. Vemos que es una pérdida de la función motora y lo principal que vamos a tener afectado en este caso es el tracto corticoespinal. Tendremos una pérdida de la sensibilidad del dolor y la temperatura. El tracto que va a estar aquí relacionado es el espinotalámico. En cuanto a la presentación, pues tenemos una pérdida motora completa, una paraparesia o tetraparesia, justo como lo vemos aquí en la imagen, una alteración del control esfinteriano, así como pérdida de la sensación termoalgésica, una conservación de la sensibilidad táctil, posicional y vibratoria. Bueno, ahora que ya conocemos la clínica, vamos a pasar a lo siguiente, que es el diagnóstico. Pues lo primero que vamos a ver es la historia clínica. Se nos menciona que debemos de realizar una correcta historia clínica en un paciente que sospechemos con lesión medular. De acá pues vamos a checar bien si hay presencia de dolor, si el curso es evolutivo, si la sintomatología es acompañante de alguna otra cosa, así como antecedentes de las enfermedades médicas. Si nuestro paciente pues padece alguna enfermedad que se correlacione pues ahora sí que con el sistema nervioso central, si toma algún medicamento. En cuanto a los antecedentes, vemos que el mecanismo es una parte esencial de los antecedentes que deben obtenerse del paciente, porque en base al mecanismo pues nosotros ya podemos sospechar qué tipo de síndrome medular tiene nuestro paciente y en base a eso pues más o menos ponerle un poco más atención al tipo de manifestación clínica que ya vimos. Algo importante que también se nos menciona es que se debe considerar la lesión medular en cualquier paciente con traumatismo cráneoencefálico cerrado. Ahora vamos a ver algunas cuestiones importantes en la exploración física. En cuanto a la actividad mental, vemos que el espectro de la actividad mental va de consciente, pasando por alerta hasta comatoso. En la función motora, se nos menciona que la Asociación Estadounidense de Lesiones Medulares recomienda la siguiente escala para la graduación de fortaleza motora, que 0 sería sin contracción o movimiento, 1 movimiento mínimo y va hasta 5 con movimiento activo contra resistencia completa. Ahora vamos a ver la sensación. Se nos dice que debemos probar tantas funciones sensoriales como sea posible en un paciente en el que se tenga sospecha de la lesión de la médula espinal. Algunas otras cuestiones que se nos hace énfasis es en la posición, vibración y tacto ligero, que vemos que está más relacionada esta parte con el cordón posterior. También el dolor y la temperatura, que está relacionado con cordones ventrales, que se puede evaluar con un pinchazo, así como la actividad mental alterada. También tenemos los reflejos del tronco encefálico. Vemos que en general los reflejos del tronco encefálico están intactos, excepto en el caso de lesiones de la médula espinal del área cervical alta, donde podemos encontrar lo que es el nistagmo, hipoalgesia, hipoventilación. Los siguientes son los reflejos espinales. Aquí tenemos los reflejos tendinosos y la respuesta plantar.
vemos que por lo general están ausentes por debajo del nivel lesional de una transección aguda completa de la médula espinal. La asimetría también es común y vemos que en las lesiones medulares parciales es posible que también ocurra espasticidad o aumento en el tono de los grupos musculares. Y ya por último vamos a ver el tratamiento. Cuando sea por una lesión medular aguda no traumática, vamos a ver si es por una lesión compresiva o si es sin lesión compresiva. Si es por una lesión compresiva, puede ser por un tumor primario, que este puede ser intra o extramedular. Pues acá será un tratamiento por neurocirugía. Si es un tumor secundario y tenemos metástasis, vamos a tener una búsqueda del tumor primario, radioterapia o quimioterapia. Si tenemos espondilodicitis, el tratamiento pues puede ser antibiótico empírico. Si tenemos que es sin lesión compresiva, con líquido cefalorraquídeo normal, por mielopatías inmunológicas o paraneoplásicas, se debe investigar la causa y dar tratamiento sintomático o bien etiológico. Si es con un líquido cefalorraquídeo inflamatorio y sospechamos de una mielitis aguda, se debe investigar la causa y dar tratamiento antibiótico o antiviral. Ahora bien, si es por una lesión medular aguda traumática, vamos a ver el manejo prehospitalario, que es básicamente el ABCDE de urgencias, donde pues en el ATLS se nos explica a forma detallada, pero pues el A, que es básicamente verificar la permeabilidad de la vía aérea superior. B es checar la respiración y ventilación. C es la valoración hemodinámica con control de la hemorragia. D es rápida evaluación neurológica a nuestro paciente. Y E es checar la exposición y control ambiental y evitar la hipotermia. Ahora bien, algo que se nos hace mucho énfasis es en lo siguiente: es que todo paciente politraumatizado tiene una lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. El tratamiento en el centro hospitalario, vemos que tendremos acá un sondaje vesical y gástrico, estudio radiológico con radiografía simple, una tomografía o, si es necesario, una resonancia magnética, una evaluación de los síntomas iniciales, administrar de preferencia, no opcionalmente, metilprednisolona en las primeras 8 horas del traumatismo. Vemos que un ensayo indica un beneficio adicional al extender la dosis de mantenimiento de 24 a 48 horas. Ahora vamos a ver cómo pues es el abordaje quirúrgico y las principales indicaciones. Vemos que si se tiene un paciente con lesión medular completa, se acepta que el tratamiento quirúrgico diferido permite un manejo rehabilitador precoz. Está indicado en aquellas fracturas inestables dentro de los primeros 8 a 10 días. Si tenemos un paciente con lesión medular incompleta no evolutiva, que se encuentre dentro de los 3 a 4 días posteriores al traumatismo, con el fin de evitar la progresión de la lesión medular y permitir una rehabilitación precoz. Lo siguiente es un paciente con lesión medular evolutiva. En estos casos, que se nos menciona que es muy poco frecuente, el tratamiento quirúrgico debe ser emergente en las primeras 6 horas. Se realizará una descompresión medular y una estabilización de la fractura. Y pues como vimos, abarcamos pues básicamente pues todo lo que debemos conocer de síndromes medulares. Les dejo la bibliografía si quieren pues ahora sí que profundizar más en ciertos subtemas. Los invito a que investiguen más porque realmente es un tema muy interesante. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal y nos vemos con el siguiente tema. Chao.